Amado hermano, amada hermana, Dios te bendiga. Es mi deseo y oración que la gracia del Señor sea contigo en esta mañana en que estás escuchando la palabra de Dios. Aunque no podemos vernos cara a cara, nuestro corazón está en el mismo lugar. Estamos refugiados bajo el refugio eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios que a pesar de las circunstancias podemos comunicarnos. Quisiera abrir la palabra de Dios, leerla y compartir algunos pensamientos que es mi más ferviente deseo traiga fortaleza a tu fe, esperanza a tu espíritu y nuevas fuerzas para seguir adelante tomando un día a la vez con la gracia y la ayuda del Señor. El pasaje del cual quiero exponer en esta mañana se encuentra en el Salmo 46. Es uno de esos salmos que fue inspirado por el Espíritu Santo para traer consuelo, fortaleza y envigorizar nuestra fe en tiempos como estos, tiempos críticos, difíciles de manejar. Así que yo te invito a que abras tu Biblia y vayas conmigo al Salmo 46. Tengo en mi mente algunos de ustedes que estoy seguro se lo saben de memoria, pero vamos a darle lectura de todas maneras. Puedes seguir la lectura como está proyectada también en la pantalla. Así que el Salmo 46 dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios bendiga su palabra. Padre, te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo que tomes esta palabra que tiene vida, que tiene poder, y la traigas a nuestro espíritu y fortalezca nuestra fe en el Dios Todopoderoso que está con nosotros, que nos guarda, que nos ampara. Oh Señor, extiende tu misericordia sobre nuestras vidas y arrópanos con tu amor. Te lo pedimos para gloria tuya, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. El Salmo 46, después del Salmo 23, posiblemente el Salmo 121, el Salmo 91, es uno de esos grandes salmos que traen fortaleza y esperanza al pueblo de Dios. Yo quisiera que los miráramos, los desmenuzáramos un poco y poco a poco estableciéramos lo que Dios nos está diciendo y de esa manera encontráramos reposo para nuestras almas, que a veces está inquietada, ansiosa, en medio de la psicosis de temor que nos rodea. Pero en medio de todo eso, recuerda, descansa en su amor, confía en sus promesas y cree su palabra, y verás que Dios nos guardará a través de todo esto y nos sacará al otro lado abundancia de paz y de gran bendición. Lo primero que Él te dice es que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú sabes que los animales, por instinto, en momentos de peligro, corren a lugares predesignados que ellos tienen para refugiarse. Así que tú ves a los animales que corren y se esconden en los lugares que sienten que allí nada les podrá alcanzar y hacerle daño. Yo recuerdo hace muchos años nuestra familia tenía un perrito pequeño, le llamábamos Galleta, en inglés era Biscuit, y era el gozo y la alegría de nuestros niños cuando estaban pequeños. Él era un perrito que era muy cariñoso, era muy amoroso, era un Shih Tzu, uno de estos perros de extracción china, y era un todo amor, pero también era bien cobarde.
Y cuando él escuchaba los ladridos de perros grandes afuera, él salía corriendo y se metía debajo de la cama. Y allí él se sentía que estaba seguro y hasta que no veía que había pasado el peligro, él no volvía a salir. Ese es el instinto natural de los animales. Todos lo hacen. Ellos buscan su lugar de refugio. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que correr a ningún lado. Nosotros no tenemos que ir a buscar a Dios como si Dios no estuviera con nosotros. Mira el tiempo presente del verbo que usa el escritor de este salmo. Los hijos de Coré, quizás uno o dos de ellos colaboraron, quién sabe, para escribir este salmo que refleja también el espíritu de su padre espiritual, el padre espiritual de la adoración judía, que fue el rey David. Él dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él no dice, Dios ha sido nuestro amparo por incontables generaciones, como también se reconoce en el Salmo 90. Él no dice, Dios será nuestro amparo y nuestra fortaleza futura. Dios dice, yo soy tu amparo y tu fortaleza hoy. Yo te guardo, yo soy el lugar donde tú estás protegido y resguardado. En otras palabras, lo que tú y yo tenemos que hacer es activar nuestra fe a la realidad de que ya estamos en ese lugar de amparo que es nuestro Dios. ¿Te acuerdas que cuando Jesús estuvo en los discípulos en su oración sacerdotal en Juan 17, Él le dice al Padre, hablando acerca de sus discípulos, Él le dice, Señor, yo les he guardado por el poder que hay en tu nombre? Los discípulos habían estado con Jesús, habían enfrentado peligros, mares tormentosos, endemoniados con legiones de demonios, problemas, crítica, persecución eclesiástica de parte de las autoridades religiosas. Pero en medio de todo eso, ellos estaban guardados por el poder del nombre de Dios. Igualmente tú y yo estamos resguardados bajo ese nombre. Tú y yo podemos descansar en esa promesa. Nota que él dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Lo que tú y yo queremos hacer es activar nuestra fe a esa verdad y declararla y reconocerla y repetirla para que nuestro espíritu que está ahí depositado, el Espíritu Santo de Dios, eso se renueve en nuestra mente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y mientras más tú lo dices, el Espíritu de Dios que mora en nosotros afirma esa verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y así nuestra fe se afirma en la inconmovible palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo, la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nota que él dice, si esto es la verdad de nuestras vidas, ¿por qué vamos a temer? No hay razón para temer. La conclusión lógica de descansar en esa verdad de que Dios es nuestro refugio nos lleva a vivir sin temor. Ahora, nota las situaciones que pasan, los eventos que pasan, que muy bien podríamos sacarnos de esa base de fe y de confianza en Dios. Dice, ¿qué pasa si la tierra es removida? ¿Qué pasa si se traspasan los montes al corazón del mar? ¿Qué pasa si el océano brama y se turban las aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza? ¿Qué pasa si en esos tiempos críticos somos tentados a temer? Nota lo que él dice, no hay necesidad de temer, porque en medio de todo lo que está pasando, en medio de toda esa atmósfera de temor, hay una fuerza más grande que quizás es imperceptible a nuestros sentidos, pero es la soberana voluntad de Dios y el poder de la palabra de Dios que mantiene a su pueblo cobijado y cubierto con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando los egipcios finalmente estaban casi decididos a dejar al pueblo y Dios le dijo a Moisés, esta es la noche en que vamos a celebrar la Santa Pascua, vamos a reunirnos en nuestras casas, vamos a sacrificar al Cordero, vamos a cubrir los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero, las ventanas, y el ángel exterminador va a venir y va a pasar de largo, pero esta noche cada primogénito en Egipto va a perecer? Y tú te acuerdas que ellos lo hicieron, y ellos se metieron en sus casas y escuchaban los alaridos, los gritos de la gente, el llanto de las comunidades vecinas egipcias que lamentaban la muerte de sus primogénitos.
Yo estoy seguro que en esos momentos, en medio de la seguridad de sus casas, algunos de ellos temblarían, tendrían temor. Un espíritu de muerte recorría a lo largo y a lo ancho de la tierra, pero no penetraba a la casa de aquellos que estaban confiando en la promesa de Dios. De igual manera, tú y yo podemos confiar en Dios. Dios es soberano de nuestras vidas. Él es el que cuenta nuestros días y nos lleva a su presencia. Cuando Él decide hacerlo, podemos descansar en Dios. Interesante que después de decir estas palabras, el escritor de este salmo se dirige hablando de un precioso río que sale de la ciudad de Dios, cuyas aguas alegran la ciudad. Piensa en un río caudaloso pero sereno, un río que tú lo puedes contemplar y encontrar descanso, sosiego, cuando tú contemplas las aguas, cuando tú miras las aguas y sientes que tu espíritu se acalla. Bueno, es interesante que en Jerusalén no hay río que pase por allí en la capital judía. El río Jordán pasa a decenas de kilómetros por el oeste de la ciudad. Él no está hablando del río que está allí en Jerusalén porque no hay tal río. Él está hablando de un río que todavía es más grande que él. De hecho, si tú lees Ezequiel 47, ahí te habla del río de Dios que Ezequiel le es permitido ver. Pero es en Apocalipsis, capítulo 22, donde se describe ese río que sale del mismo trono de nuestro Dios. Y allí ese río es el que trae paz y sosiego al pueblo de Dios. Déjame leerte esos versos de ese gran río. Dice, después, dice Juan, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y entonces dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el trono del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Está escribiendo el río que nace de la nueva Jerusalén. Y está diciendo, ese río representa la presencia de Dios. Y aunque literalmente no hay río que nosotros podamos mirar, la presencia de Dios es el río de vida, de salud, de sanidad, que corre por nosotros como fuente de agua de vida por medio del Espíritu Santo. Tú y yo podemos estar seguros que nosotros estamos inmersos, por decirlo así, en esas aguas que traen esperanza y fortaleza a nuestras vidas. Por eso dice el verso 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Ahora, mientras tú y yo podemos tener la paz de Cristo, en medio de la aflicción que nos rodea, en medio de las pruebas, ahora en medio de cualquier azote que pueda venir hacia nosotros, acuérdate que tenemos a un Dios poderoso que nos puede sostener y sustentar. Y por eso Él menciona las naciones. Él dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En medio del clamor general, en medio del temor causado por lo que los medios noticiosos nos están diciendo acerca del coronavirus, en medio de todo lo que está pasando, Dios está obrando. Nosotros no lo percibimos con nuestros sentidos físicos. Pareciera que el Señor no está obrando, que el Señor no está haciendo nada. Pareciera que el diablo está acaparando toda la atención. Pero amado hermano, amada hermana, no lo creas. Rehúsa creer esa mentira. Dios está obrando de maneras insospechadas para traer sanidad a sus hijos si están enfermos, para sustentarlos en lechos de enfermedad si fuese necesario, o para guardar y resguardar su casa. Recuerda que Dios está operando, pero más allá de eso, acuérdate que el soberano creador, Cristo Jesús, que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, Él está preparando
a su iglesia para lo que está por venir. ¿No es interesante que todas las iglesias han cerrado sus puertas en su gran mayoría? Pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Nuestros hogares sigue siendo el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Es hora de levantar esos altares familiares y recordar que no estás solo, amado hermano, que Cristo está contigo. Y en ese lugar, allí encontramos nuestro refugio. Nota que dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y a mí esas palabras me hablan de la gracia de Dios. No dice, nuestro refugio es el Dios de Israel. Dice, es el Dios de Jacob. Tú sabes que Jacob e Israel eran la misma persona, pero en dos circunstancias diferentes. El nombre de Jacob, tú sabes que quería decir tramposo, hablaba de su carácter, y él lo evidenciaba con sus obras. Él era un hombre que era un engañador, mintió a su padre para robarle la primogenitura a su hermano, engañó a su hermano y aprovechó su debilidad, que estaba hambriento, para quitarle la primogenitura. Y Esaú, por menospreciar la tremenda bendición que eso representaba, se lo dio sin darle importancia. Pero esta es la diferencia. Jacob era un hombre necesitado de la gracia de Dios. Pero cuando Dios miraba a Jacob, él no lo miraba por lo que él era, él lo veía por lo que él iba a llegar a ser, cuando la gracia de Dios se derramara en su vida. Así que en días como estos es bueno recordar que cuando tú y yo nos sentimos que quizás le hemos fallado a Dios en el pasado, que quizás hemos estado absorbidos en esta ciudad por las carreras frenéticas y por la vida de esta ciudad, cuando la luz de la fe en nuestro corazón se había casi apagado, y ahora tú te acercas y el enemigo te acusa y te dice, ahora vienes a Dios, hipócrita, no vayas. Escucha esto, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Acércate confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Así que es hora de acercarnos a Dios, tal y como estamos, tal y como somos, para que Dios se encuentre con nosotros y nos llame a la realidad de la alta vocación con la cual Él nos ha llamado. Si tú eres cristiano, si tú aceptaste al Señor Jesucristo, tú eres una nueva creación. Tú puedes confiar en la obra que Dios está haciendo en ti. Pero déjame llevar esto hacia un final. No quiero hablar mucho tiempo, no quiero aburrirte hablando mucho, pero escucha esto porque la palabra de Dios es poderosa. En el verso 10, Él le dice, en el verso 8, perdón, dice, venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y luego dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Mira lo que Dios nos está diciendo. En medio de todo lo que Él está pasando, Él dice, estad quietos y saber que yo soy Dios. En medio del tumulto de las naciones, Dios está en control. Tú te preguntas, ¿pero qué está haciendo Dios? Bueno, yo te digo esto, Dios está obrando. Quizás lo que Él está haciendo a nosotros nos parece pequeño o imperceptible por nuestros 5 sentidos. Pero confía en Dios, Él está en control y Él está obrando. Hace muchos años atrás, en el valle de Ela, nos dice 1 Samuel 17, en aquel valle hay un pequeño arroyo que corre y no es grande, es más, no te llega ni a las rodillas y parece insignificante. Y en aquella preciosa mañana, Dios había estado haciendo algo grande. Tú sabes que hay 2 grandes campamentos opuestos en cada uno de los montes que están sobre el valle. A un lado estaban los filisteos con su gigante, su paladín llamado Goliat. Al otro lado estaba el rey Saúl y con sus hombres. Y Goliat, vamos a llamarlo el coronavirus de su tiempo, estaba allí desafiando, vociferando, acaparando toda la atención, intimidando a Saúl y a sus hombres, que veían a este hombre de casi 11 pies y estaban intimidados. Nadie quería enfrentarlo. Ellos habían tomado una cuarentena y no querían enfrentar al gigante. Pero mira lo que Dios estaba haciendo. Con mucha anticipación,
Dios había plantado una piedra en aquel arroyo y a través de mucho tiempo Él había estado alisando y preparando, imperceptible a los ojos del mundo que la contemplaba. ¿Cuántos de ellos ni siquiera le prestaban atención? Pero en el momento oportuno de Dios, cuando la mano de aquel jovencito se extendió sobre aquel arroyuelo y sacó aquella piedra lisa y eventualmente la puso en su honda y la lanzó contra aquel paladín gigante, Goliat, y le pegó en la frente. Y aquel gigante se derribó con aquella pequeña piedrecita. Dios no solamente mató al gigante, Dios le dio el triunfo a su nación y la catapultó a ponerla allí como la nación más importante en el Medio Oriente. Y de allí la nación de Israel se levantó y llegó a ser la fuerza motora de las siguientes generaciones. Saúl pasó, David llegó a ser el rey, luego Salomón tuvo la edad dorada y todo aquello comenzó con una pequeña piedra que Dios había preparado. ¿Qué pequeña piedra está Dios preparando en tu vida y tú no lo has visto? Y tú no sabes lo que está pasando, pero cerca de ti Dios está preparando algo. Está preparando tu corazón para que tu corazón quizás sea esa piedrita que Él va a usar en el futuro. Así que acerquémonos a Dios. Es hora de estar quietos y saber que servimos a un gran Dios. Ahora, cuando dice estar quietos, no está hablando de pasividad. No está diciendo que ahora nos vamos a sentar, no vamos a hacer nada. Oh, no. Ahora es cuando más nos conectamos con Dios. Ahora es cuando más le buscamos. Ahora es cuando Dios quiere derramar su gracia, su amor, fuera de todas las cosas que a veces nos sacan de nuestro quicio, las cosas que nos distraen, todas las distracciones. Oh, no cometas el error de distraerte en tu casa. Conéctate con Dios. Toma tiempo, reúne a tu familia, hablan la palabra, oren juntos, denle gracias a Dios, lean la palabra y declárenla, créanla. La fe viene por el oír la palabra de Dios y cuando tú la repites y la sigues repitiendo y la sigues clamando, esa palabra de Dios echa sus raíces profundas en ti porque el Espíritu Santo le da vida y tú verás que saldremos de toda esta crisis temporal más que vencedores por medio de la gracia de Dios. Quiero terminar con esto. Aunque es cierto que parte de nuestra labor es refugiarnos en Dios, pienso que como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que tomar también una actitud un poquito más activa. Acuérdate que tú y yo somos sacerdotes y sacerdotisas, somos intercesores delante de Dios. Cristo nos dijo claramente que la oración tenía el poder de hacer lo imposible, que si tú y yo creíamos podíamos mover la mano omnipotente de Dios. ¿Y qué podemos hacer entonces? Bueno, un pasaje que ha estado en mi corazón en estos días es el pasaje de la higuera, que Jesús secó cuando iba camino a Jerusalén desde Betania. En Marcos capítulo 11, si tú recuerdas la historia, Jesús iba una mañana y había una higuera allí y los discípulos la vieron y Jesús se acercó a la higuera porque vio sus hojas y estaba buscando fruto y no halló fruto. Y entonces Jesús la maldijo y le dijo que tenía que morir, tenía que secarse. Y los discípulos no lo vieron inmediatamente, ellos siguieron su camino, pero el siguiente día Pedro lo notó que la higuera se había secado completamente. Y le dijo, mira Señor, la higuera que tú maldijiste se secó, ¿qué pasó? Y entonces Jesús le dijo estas palabras. En el verso le dijo, el verso 22 dice así, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús está diciendo, está compartiendo su autoridad con su iglesia. Él está diciendo, nosotros también podemos hablarle a los conflictos de nuestra vida y decirle cuán grande es nuestro Dios, y podemos usar la autoridad que Cristo nos ha dado. Y es mi convicción que una de las oraciones que la iglesia debe estar orando es, Señor, usando la autoridad que tenemos en el nombre del Señor Jesucristo,
Comandamos a este coronavirus que se seque como aquella higuera y que esta plaga salga de nuestro camino y nosotros podamos ver la grandeza de tu nombre y el poder de tu autoridad. Tenemos que hacerlo. Dios obrará en su tiempo perfecto. Quizás no lo veremos inmediatamente, pero esta es la hora de la iglesia y esta es la hora del Señor. Es interesante que Mateo dice que inmediatamente la higuera se secó, pero Marcos parece contradecirlo porque dice que no fue sino hasta el otro día que Pedro lo notó. Pero no hay tal contradicción, la Biblia no se contradice, lo que pasó fue esto. Tan pronto Jesús dio la palabra, desde sus raíces la higuera comenzó a secarse, porque eso es lo que dice Marcos. Se secó desde sus raíces. Mientras ellos iban caminando debajo de la superficie, ellos no podían percibir el proceso que ya había comenzado por el uso de la autoridad de Jesús. Pero cuando ellos regresaron, lo que Dios había empezado, ahora se había perfeccionado. Usando la autoridad, quizás tú y yo no veamos inmediatamente lo que Dios estará haciendo, pero déjame decirte, la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero tenemos que hablarle a la higuera. Jesús le habló directamente a la higuera. Jesús nos dice, habla a la montaña, dile a la montaña, quítate y sé echada en el mar. Hay algo importante aquí, un principio importante. No podemos decirle a Dios, Señor, quita la higuera, Señor, marchita la higuera, Señor, mueve la montaña. No va a suceder nada. Tenemos que hablarle a la montaña, porque aunque nosotros en nosotros mismos no somos nadie, es la autoridad de Cristo lo que lo hace. Pero tenemos que hablarle a esa montaña. Jesús constantemente lo hacía y dice que a la suegra de Pedro, él dice, él reprendió la fiebre. Reprendió la fiebre. ¿Por qué le habló a la enfermedad? Bueno, Jesús sabía los principios espirituales que gobernaban el universo que él había establecido. Y él usa su autoridad dirigiéndose a eso. Así que usemos como iglesia nuestra autoridad. Y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Así que mantengamos este balance, amados hermanos. Mantengamos el balance de encontrar nuestro refugio en Dios porque Él ya está ahí. Pero mientras nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza y encontramos esa fortaleza en su palabra, también hagamos uso de la autoridad que tenemos en su nombre. Recuerda que no es nuestra autoridad, Jesús nos la delegó para que la usáramos. Así que mantengamos ese balance, llamémoslo de esta manera a los expertos en fútbol, juguemos defensa, pero juguemos también ofensiva. Jugar defensa es muy importante, pero si no anotas, no ganas. Pero si mantenemos un balance entre la defensiva y la ofensiva, empoderados por el Espíritu de Dios, veremos a Dios obrar. Amados, que la gracia de Dios y su misericordia sea contigo. Yo quiero terminar orando. Ustedes, amada iglesia, están en mi corazón. Estamos orando por ustedes, contactándoles y queremos que se contacten con nosotros, nos dejen saber cómo están también. Pero más que nada, conectémonos todos con el Dios que es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Vamos a orar. Padre, gracias por estas palabras de consuelo y fortaleza. Señor, qué maravilloso es saber que en ti tenemos el refugio que es el mejor refugio de todos. Y que todos nosotros, como Jacob, a pesar de nuestras imperfecciones, defectos, aunque todavía no somos todo lo que tú quieres que seamos, podemos encontrar refugio en ti, porque nuestro Dios es el Dios de Jacob. Así que, Padre, extiende tu misericordia. Yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que tú les cubras con tu sangre, que toda maquinación del diablo en contra de sus vidas, de sus hogares, sea invalidada y destruida en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, que seas tú haciendo provisión de todo lo que nos hace falta, de tus abundantes riquezas en gloria. Señor, que tú quites toda ansiedad, quites todo temor y que conteste nuestras oraciones y que podamos encontrar que tus promesas son fieles y verdaderas, porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, y Jehová Rafa, nuestro sanador, y Jehová Shama,
nuestra presencia. La presencia de Dios está con nosotros y Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, que pelea por nosotros y que nos da la victoria, Jehová Nisi. Así que Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, recibimos por fe estas promesas y te pedimos que tú pongas un cerco de protección. Te pedimos por los que no te tienen, Señor, que en momentos como este están tan desesperados, no saben a dónde ir, no saben a quién ver. Oh Señor, ayúdanos aunque sea por medio de las páginas sociales, por las líneas telefónicas, traer palabra de esperanza, de consuelo y fortaleza. Y si esos amados viven con nosotros, danos la gracia y el amor, no de caerles encima con tu palabra, sino de hablarles con misericordia e invitarlos a encontrar también en ti el refugio eterno. Padre, ten misericordia de nosotros, pero también ayúdanos a usar las armas de la milicia que no son carnales, sino poderosas en ti para la destrucción de fortaleza. Ayúdanos a orar juntos, Señor, y a decirle a nuestro monte lo que tú le dijiste a la higuera. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenamos que este coronavirus se seque, que muera. Lo maldecimos en el nombre del Señor Jesucristo para que no ataque y quite la vida a tus hijos y a tus siervos. Te pedimos misericordia por nuestra ciudad, nuestra nación y por el mundo entero. Y te pedimos todo esto en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fiel a su palabra está con nosotros todos los días. Nunca nos abandona, nunca nos deja. Está más cerca de nosotros que la piel que tenemos, porque Él mora en nosotros por medio de su Espíritu. A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.